Muy buenas noches, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar en el día de hoy del caso Marta del Castillo, y es que Eva Casanova, la madre de Marta, la joven sevillana que sabemos que fue asesinada el 24 de enero de 2009 y que el cuerpo todavía sigue sin aparecer más de 15 años después, confiesa que ha mandado flores a Rosalía García, que es la madre del Cuco, justo el día del cumple de su hija. Y dijo lo siguiente: ya que tú sabes dónde está mi hija, llévale el ramo que no puedo llevarle yo. Una frase durísima que ha contado en un nuevo documental que han hecho, una nueva entrevista llamada Voces del Alma. En este caso, pues algunas madres que creo que tienen hijas desaparecidas o asesinadas en este caso, y es un espacio de Mi Tele Plus, y justo creo que el primer episodio de hecho es el de Eva Casanova, el de la madre. No, es el programa, temporada 1, es el programa número 5, el programa número 5 de este documental de Mi Tele. Yo, bueno, me lo he puesto aquí para reaccionarlo con ustedes, evidentemente. Vamos a ir parándolo poco a poco. Y en esta entrevista, obviamente, habla de la madre del Cuco, habla de Francisco Javier y habla también de la mujer, o mejor dicho, la ex mujer del hermano de Miguel Carcaño, que supuestamente le dio coartada a su ex marido. Algo que ella no perdona nunca. Ha salido, me parece que en Informativos Telecinco esta entrevista, y de ahí un poco la gente lo ha sacado y ha empezado a comentarlo un poco porque está bloqueada más que nada para gente que tenga el Mi Tele Plus, que es de esta plataforma de Mediaset. Y la verdad es que entrevista dura por las frases que he visto, por lo que han comentado en Telecinco, pero bueno, vamos a verlo, vamos a reaccionar ahora y opinamos de todos los dichos de la madre de Marta del Castillo, uno de los casos más importantes de estas últimas 2 décadas en España. Ahora sí entiendo el dolor de mi madre, aunque nunca lo dijo. Yo empecé a volver a cantar canciones infantiles cuando se las tenía que cantar a mi nieta. No las cantas igual, ¿eh? ¡Todos somos Marta! ¡Todos somos Marta! ¿Puede perdonar una madre cuando ha asesinado a su hija? Yo no, ¿eh? ¿Tú no has perdonado? No. No puedo perdonar a la mujer de Francisco Javier Delgado, que siendo madre le dio coartada al marido. Uf. Como esa señora puede darle un beso de buenas noches a su hija todos los días. Vale, ese es el primer... la intro, ¿no?, del programa. Se llama Marta, tiene 17 años. Y desde hace 3 días su familia no sabe nada de ella. Salió a pasar la tarde con unos amigos. Estas es las primeras imágenes del caso, a ver. Se llama Marta, tiene 17 años. Y desde hace 3 días su No me acordaba ya de estas imágenes, familia no sabe nada 16 años han pasado. de ella. Salió a pasar la tarde con unos amigos y nunca regresó. Mientras, los familiares esperan que a lo largo del día de hoy la policía pueda aportar algún dato nuevo sobre la desaparición de su hija. Llevan toda la mañana recibiendo llamadas, pero ninguna les aporta pistas sobre el paradero de su hija. Yo tengo miedo por mi niña, no quiere ponerse mi niña. También era todo. Mi niña, y lo hemos criado nosotros aquí. Su familia está abatida, la incertidumbre aumenta conforme avanzan las horas y nadie se explica qué ha podido pasar. Es la menor de 3 hermanas y una persona muy familiar. Sí, te has ido por tu cuenta, que lo dudo muchísimo, pero cabe cualquier posibilidad. Por favor, vuelve. Vuelve, que te queremos todo el mundo mucho y te necesitamos. Por favor, cariño, vuelve. Detenido el exnovio de Marta del Castillo, la joven desaparecida en Sevilla hace 3 semanas. El joven ha confesado a la policía ser el autor del crimen. Se ayudó de un amigo para deshacerse del cadáver. Ahora que ya saben qué le pasó a su hija y quiénes son los responsables, han arremetido con dureza contra los detenidos. Que cumplan la condena máxima que se les pueda poner. Es increíble porque a los meses ya se sabía quiénes eran los autores de este hecho, y tanto tiempo después no se sabe dónde está el cuerpo.
es brutal eso, ¿no? Porque hay tantas pistas, tantos detalles, se ha investigado tanto este caso, se ha buscado tanto a Marta del Castillo, que resulta tan increíble que no se haya encontrado el cuerpo ni una sola pista de dónde puede estar. Es que es realmente impresionante el cómo jugaron con los investigadores esta gente y el cómo se efectuó todo para que algunas personas de las implicadas no tuviesen ni una sola condena en este tiempo. Y que pido que cada día que pasen en la cárcel sea un infierno para ellos. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Madres Voces desde el Alma. Parece mentira, pero ya han pasado 16 años. Hay millones de personas que llevan 16 años conviviendo por la indignación y el dolor del asesinato de Marta. Y tú llevas 16 años viviendo desde que te arrebataron a tu hija. Pero no es lo mismo ver las cosas en la pantalla que sentirlas en carne propia, ¿verdad? Totalmente. Yo siempre he dicho que cuando se cierra la puerta de mi casa ya empieza la historia de la soledad, de la ausencia, el dolor. Y eso pues lo vive una en esa soledad quizá buscada para que mis otras hijas no sufran, ¿no? Cuando Marta se fue, había una con 11 años y otra con 13, eran 2 niñas. Y tenía que criarlas. No quería que nunca ellas pensaran que o me echaran en cara de que no las eché cuenta porque solamente tenía vida para Marta, ¿no? Y eso a mí me parece que tiene que ser dificilísimo, intentar hacer todo lo que puedas porque tu hija Marta tenga toda la justicia y que vosotros estéis bien, pero a la vez hay que compaginar eso con contárselo a tus hijas. Es obvio que, a ver, este tipo de entrevistas van más relacionadas a ella como madre y lo que tuvo que suponer su vida después de la desaparición y muerte de Marta del Castillo, pero creo que también da algunos detalles con lo que hemos visto al inicio. Creo que es para analizar, por eso lo vamos a ir comentando poco a poco, esta charla de Eva Casanueva, la madre de Marta, y bueno, obviamente hay algunas cosas menos significativas para el caso y que nosotros también, después de esa lectura del libro de Miriam Moya, algunas cosas que quizás no estaban tan claras, hemos ido también a visionar lo que sería el libro de Alfonso Egea, el periodista que salió justo a los meses de la muerte de Marta, y creo que ahí estaban como muchos datos que hasta el sol de hoy no se escucharon tanto, pero que sinceramente creo que son bastante importantes para saber la verdad de lo que ocurrió aquí. Pensar cómo lo viven y que ellas sigan teniendo su vida normal. ¿Cómo se hace eso, Eva? Fue muy difícil. Yo recuerdo que estuve 1 mes y medio metida en la cama, sedada, pero llegó un momento en que mi marido me dijo: Eva, tienes que salir de esa cama porque tienes otras 2 hijas más. Fue un chispazo. Y me costó muchísimo trabajo. Ellas, en el momento en que sucede esto, lo que hacen mis 2 cuñadas, las 2 hermanas de Antonio, es llevárselas a casa de mis suegros para quitarlas de mi casa, ¿no? Que aquello pues fue tremendo, ¿no? Para que lo estuvieran respirando mis 2 niñas, porque eran niñas pequeñas, porque aunque Lorena tenía 13 años, eran unas niñas muy infantiles. Y no queríamos que vivieran todo lo que estaba pasando en la casa. Intentábamos que fueran un poquito ajenas, ¿no? Aunque ellas sabían lo que estaba pasando. ¿Se lo contasteis desde el primer momento? Es que ellas vivieron el momento de esa noche, ¿no? Y ellas, pues, yo, dentro de esa locura que fue aquella noche, las veía. A ver, de hecho, a las hermanas de Marta del Castillo se las entrevistó en algunos programas. No recuerdo ahora si era Ana Rosa,
algunos programas de Telecinco salieron las hermanas hablando, o en algún documental o algo así. Asustadas, sentadas en el sofá. Yo les decía, iros a la cama, y ella me decía, no mamá, a la cama no, al sofá, al sofá. Y se quedaron dormidas, llorando en el sofá, porque me estaban viendo cómo estaba yo, cómo estaba su padre, ¿no? Y al mes y medio volvieron a casa y recuerdo mucho la primera noche que nos sentamos a cenar y ya no éramos 5. Eso es algo que se me quedó. Y intentando, pues, seguir adelante. Intentar que a ellas no les afectara de verme llorar. Entonces yo siempre he intentado, cuando estaba sola, llorar. Y ellas no eran tontas, ¿no? Claro, ella me decía, mamá, ¿tú estás triste? Y yo le decía, bueno, estoy triste porque están buscando a la hermana, pero tenéis que ir al colegio, tenéis que seguir estudiando. Y intenté luchar mucho para que ellas no me vieran mal. Tu estado de WhatsApp dice que es muy difícil convivir con la herida sin transmitir el dolor a los demás. Esa es tu forma de estar en el mundo, ¿no? Es muy difícil. Es difícil, porque este dolor es nuestro. Que la gente nos lo reconoce y empatiza con nosotros. Pero las primeras Navidades para mí fueron un infierno. Porque mis hijas, y lo digo literal, y ellas a lo mejor lo escucharán, pero mis hijas me obligaron a poner el árbol de Navidad. Y me obligaron y me dijeron, mamá, pero ese árbol de Navidad queremos ponerlo como lo poníamos siempre, escuchando villancicos. Para mí fue doloroso. De otra manera. Tienes otra Marta en casa, a Marta pequeña. Y luego ya pues con Valeria también. Escuchar también pues a su madre y a su abuela. Para nada. Momentos alegres. Ese día yo siempre lo revivo. No sé por qué. Intentaría evitarlo. Pero el 24 de enero, cuando me despierto, que y la luz éramos los 4 que quedábamos, Antonio dijo, esta luz se tiene que quedar encendida para que Marta sepa. Eso fue algo que mi marido, un cumpleaños es igual, o sea, es un día de recogimiento. ¿También te acuerdas de ella? Totalmente. Porque piensa, hoy tendría 18, hoy tendría 22, hoy tendría 33. 33. Y la luz de la cocina sigue permanentemente encendida. ¿Por qué tienes la luz de la cocina encendida, Eva? Eso fue algo... En realidad 33 años. Miguel Carcaño, ¿con cuántos años va a salir de la cárcel? ¿Con 40? Es que tampoco es tanto, ¿eh? O sea, si te paras a pensarlo, ¿con 40 años va a salir Miguel Carcaño? A ver, sí, o sea, como tal, si nos paramos a pensarlo en cuanto a la justicia y demás, pero luego te paras a pensarlo en cuanto a la familia y que lleve 16 años sin saber ni siquiera dónde está el cuerpo, ni poder entregarle unas flores a su hija, que la recuerdan con 16, con 15... hasta ese momento que tenía 17 años Marta del Castillo, es durísimo. Que mi marido... a ver, cuando Marta regresaba a casa, yo me asomaba a esa ventana para verla llegar. Entonces Antonio decidió, durante ese tiempo que en mi casa no dejaba de entrar gente, salir gente, entonces esa luz de la cocina siempre estaba encendida. Cuando llegó un momento en que por la noche ya no había gente en casa, éramos los 4 que quedábamos, Antonio dijo, esta luz se tiene que quedar encendida para que Marta sepa que estamos aquí. Como un faro para volver a casa. Sí.
La desaparición de Marta ha terminado de la peor manera posible con la confirmación del asesinato de la joven. Que Miguel la dejó allí y ya no sabemos nada. Eso queremos saber, a ver qué ha pasado. Ostras, qué locura, qué frialdad, Samuel. Nato de la joven. Fíjate, o sea, esta entrevista de los días, o sea, de los días es tremenda, ¿eh? Que Miguel la dejó allí y ya no sabemos nada. Eso queremos saber, a ver qué ha pasado. Al grito de asesinos eran, como ven, recibidos en los juzgados. Primero ha declarado Samuel, después lo hacía Miguel. A la salida de Carcaño desatan su rabia contenida. Marta, España está contigo, España está contigo. Como madre de Marta, yo solo quiero que mi hija aparezca. Solamente pido eso, que me devuelvan el cuerpo de mi niña. Y tanto tiempo después no apareció el cuerpo. Es brutal porque estamos viendo estas imágenes que obviamente son de hace muchísimos años, revuelven el estómago. Bueno, ya no tan solo la entrevista que estábamos compartiendo por aquí de Voces del Alma, sino ver como en un espejo como lo que se decía en su momento del caso de Marta, lo importante que fue. Porque el mediatismo que recogió este hecho, este crimen, no tuvo ni un solo precedente. O sea, creo que no ha habido ni un solo caso en España, aparte de Alcácer, evidentemente, de una chica que no apareció su cuerpo, que estaba desaparecida y demás, que juntase a tanta gente y a tanta importancia, vamos a decir, que le dieron a esta chica, a Marta del Castillo, y que también evidentemente se la deberían haber dado a otros casos. Tu padre se convirtió en el abuelo de España. Todo el mundo veía a aquel hombre triste, pero que no tiraba la toalla, que buscaba a su nieta, que atendía a los medios de comunicación con una amabilidad. Pero tu madre, porque yo no sé si sufre más, o sea, me paro a pensar y no sé si sufre más una madre o una abuela a la vez conviviendo. Yo no lo entendí hasta que no fui abuela, porque claro, yo veía mi sufrimiento, pero no veía el del resto. Entonces, cuando yo he sido abuela, me he dado cuenta de lo que tuvo que sufrir mi madre, porque ella había perdido una nieta y veía consumirse a su hija. Entonces, ahora sí entiendo el dolor de mi madre, aunque nunca lo dijo. ¿Nunca lo dijo? No. Lo que sí está claro en toda vuestra historia es una presencia familiar fortísima. En el primer mes vimos siempre a tu hermano Javier, que hizo las labores de comunicación, que salió hablando de portavoz de la familia. Pues él le duele, pero claro, la vida tiene que seguir. Lo que intentamos es proteger mucho a mi padre. Él le riñe mucho a mi padre porque todo lo que él quiere hacer, todo lo que hacer manifestaciones, le decimos, papá, eso te pasa factura. Es verdad que el abuelo de Marta del Castillo es que no para. O sea, literalmente está muy metido. Y fíjate la edad que tiene. Y, por ejemplo, en Facebook yo lo he visto compartir un montón de cosas. Obviamente todo el tiempo cuando es el aniversario por el caso de Marta, su cumpleaños, siempre está haciendo cosas, siempre es la cara visible de la familia. Y mira que el padre, o sea, Antonio del Castillo, es una persona bastante mediática en redes sociales. La madre igual, pero es que el abuelo es literalmente la cara visible siempre. Déjalo estar y es un poco la lucha que suele tener mi hermano con mi padre, ¿no? Y por lo general la familia pues está, ¿cómo va a estar? Decepcionada de todo lo que ha pasado, con dolor por no haberla encontrado. Lo que creo que no podéis
poner en cuestión es que siempre habéis recibido el apoyo del pueblo. El pueblo ha gritado cada vez que había una declaración pidiendo justicia para Marta. Yo al principio no era tan consciente, ¿no? Porque en las primeras manifestaciones yo, como digo, no era persona, ¿no? Cuando ya empecé a sentarme en el salón con mi madre, con mi suegra, y veía en la televisión, veía tanta gente volcada, tanta gente pues pidiendo que Marta volviera a casa, yo no me lo podía creer. Yo no tendría vida para agradecer tantísimo como la gente se volcó en mi hija, cuántas cartas recibíamos de apoyo, y yo cuando me sentía mal, pues leía esas cartas, de padres que habían pasado por situaciones parecidas, como se suele decir, políticamente correctas, pero por dentro se te están revolviendo las tripas. Es decir, había ahí una lucha del bien y del mal dentro de una misma que ganó el bien. Ganó el bien para ser una persona decente, cosa que no es la madre del Cuco. ¿Tú estás convencida de que la madre del Cuco lo sabía? ¿Sabe dónde está Marta? Si no sabe dónde está Marta, sí sabe lo que pasó ese 24 de enero. Estoy completamente segura. ¿Por qué? Porque yo hablo de un niño que tenía 15 años. Sí, 14 años tenía el Cuco, claro. Él se apoyó como bastón en su madre. O sea, en verdad era una persona que era un poco delincuente, vamos a decir, en ese momento, que se llevaba navaja, que sí tal, pero era un chico de Sevilla, de 14 años, y que vivía en casa con sus padres, y que la madre pues aún le lavaba la ropa y todo eso. Por lo tanto, hay que decir que evidentemente ese día llamó a la madre, preguntó, y la madre supo absolutamente en todo momento qué es lo que ocurrió, porque su hijo le contó todos los detalles. Y que estoy segurísima que ese niño se lo cuenta a su madre. Pero bueno, hay cataduras morales y esa señora no sabe lo que es la moral, y imagino que le diría al hijo, olvídate de esto. Fíjate, Eva, yo he sido abogada durante muchísimo tiempo, y en las salas de juicio lo que más me ha sorprendido siempre es cuando una madre sabe que su hijo ha hecho algo mal, incluso las madres de los asesinos. Cómo una madre se rebela contra su propia naturaleza para no aceptar que ha parido a un asesino, que ha parido a un delincuente. ¿Tú crees que vale todo por encubrir a un hijo? Pero es que tampoco, en este caso, es que no es lo mismo ni siquiera. O sea, y esto ni siquiera defendiendo a la madre del Cuco, ¿no? Porque hay que darse cuenta de que supuestamente el Cuco llega allí, un chico de 14 años, al parecer, según dicen, lo amenazan. Luego todo lo que hacen a posteriori sí, pero es que el momento del hecho y el cuestionamiento de no, porque es la madre de un asesino, es que en realidad no. O sea, es que el caso de Marta tiene tantas aristas y tantos puntos que podríamos preguntarnos o cuestionarnos, que es tremendo, ¿no? Aquí estamos hablando un poco de moralidad, de lo que piensa la madre, de lo que piensan la gente, ¿no? Popularmente hablando del caso de Marta del Castillo. Pero luego es cierto que tenemos otros vídeos donde vamos analizando el caso, los horarios y todo eso, que me parece también determinante a la hora de ver lo que ha sucedido, a qué hora sacan el cuerpo, quiénes lo hacen, quiénes están dentro de ese piso, por qué no son condenadas ciertas personas, como Samuel Benítez. ¿Estuvo allí Samuel esa noche? ¿Ayudó en algo en la consecución de hacer desaparecer ese cuerpo? En este caso, le buscó una coartada la expareja de Francisco Javier al propio Francisco Javier. Yo obviamente aún me hago muchísimas preguntas de este caso,
a día de hoy. Creo que no sé si van a tener respuesta, pero vamos a seguir viendo más cosas ahora. También sobre todo a raíz de lo que sería un programa de Telecinco que ha hablado del caso de Marta. Creo que fue el programa de Vamos a Ver con Joaquín Prats, que dijo algo así como que le habían dado coartada a varias personas que habían sido implicadas en el caso de Marta, y la frase textual que dijo fue que les dieron coartada a esta gentuza. Todo esto después de más de 16 años que hace ya que desapareció y luego se produce la muerte de Marta. Obviamente su cuerpo nunca fue encontrado y es eso lo que aún sigue el caso abierto, evidentemente. Pero claro, en la investigación se juzgó a Miguel Carcaño, que fue condenado a 21 años de cárcel después de haber confesado el crimen. Lo que pasa es que posteriormente hubo muchísimos giros. Miguel Carcaño dio múltiples versiones de un hecho que obviamente solo puede tener una verdad, y él contó hasta 7. Los otros implicados contaron muchas más historias y muchas más verdades que no son las reales. Entonces aquí ahora, cuando sale este documental o este reportaje de Voces del Alma, que es un programa exclusivo que tiene Mi Tele, nosotros vamos a hacer como, lo vamos a escuchar evidentemente como si fuese un podcast, vamos a ir comentando más cosas. Y Joaquín Prat dijo que tuvo este caso muchos actores, tuvo muchos asesinos y colaboradores. Ojo, esto es lo que dice Joaquín Prat. La sentencia dice que solo hay un asesino y luego hay colaboradores necesarios, o mejor dicho, encubridores del hecho y personas que ayudaron a hacer desaparecer el cuerpo. Mínimo 2. Uno de ellos se sabe que fue el Cuco y el otro no se sabe. Lo que pasa es que la familia de Marta, incluso podemos decir que la propia justicia cree que hubo más personas que ayudaron con la desaparición del cuerpo. Podríamos estar hablando presuntamente del hermano de Miguel Carcaño, la pareja actual de ese, otras personas que dieron coartada a esta gente, que podría ser la exmujer Rosa. La familia de Marta cree que esto pudo haber sido así. La justicia no lo vio. De hecho, muy pocas veces sale el testimonio de Rosa, ¿no? La exmujer de Francisco Javier Delgado, porque esa señora tenía que decir: Francisco Javier salió de esa casa a esta hora, en este momento determinado, y me dijo que iba a hacer esto. Y realmente eso no ocurrió nunca, y eso es algo que la familia de Marta no perdona. Y en esta ocasión es cierto que, bueno, Joaquín Prat dijo que había varias frases dentro de esta entrevista a la madre de Marta, que dijo que podía dar como un poco de luz a esta situación, diciendo: no podemos olvidar que el caso de Marta del Castillo tuvo muchos actores principales, tanto asesinos como colaboradores, y estos colaboradores dificultaron enormemente la investigación, que es verdad que tampoco se llevó en sus inicios de la mejor manera. Podemos pensar que sin el concurso de estos que dieron una coartada a esta gente, bueno, a esta gentuza, ellos también, estos padres podrían haber recuperado el cuerpo de su hija. Es algo, vamos, totalmente cierto lo que dice Joaquín Prats. Muchas veces quizás no estamos de acuerdo con él del todo en algunas cosas, pero en esta pues creo que es algo que todo el mundo sabe. O sea, realmente si no hubiesen dado coartada a alguna gente a los colaboradores o implicados en este hecho, a Samuel podemos decir que también. Aunque Samuel fue, yo creo que uno de los más listos aquí en este caso. Vamos a terminar de ver esta entrevista y ahora seguimos con más datos del caso Marta del Castillo, que sé que muchos de ustedes queréis seguir escuchando. Abogada durante muchísimo tiempo, y en las salas de juicio lo que más me ha sorprendido siempre es cuando una madre sabe que su hijo ha hecho algo mal, incluso las madres de los asesinos. Cómo una madre se rebela contra su propia naturaleza para no aceptar que ha parido a un asesino, que ha parido a un delincuente. ¿Tú crees que vale todo? Sí, sabe. ¿Tú conocías a Felisa, la madre de Miguel Carcaño? Bueno, la conocía porque casualmente yo trabajaba muy cerca de donde ellos vivían. Lo vi muchas veces en el regazo de su madre con 6, 7 años. Porque su madre vendía cupones. Sí. Sobre el regazo de su madre en la silla de ruedas que luego utilizó para sacar a tu hija de su casa. Exactamente.
hasta después de lo que pasó con Marta, no enlacé que Miguel Carcaño era el hijo de esta señora. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que ese niño que veíamos en el regazo de su madre, pues según dice una sentencia, fue el que mató a mi hija? Tiene que ser muy difícil vivir con esto, ¿eh? Muy difícil, Eva. Mucho. Sí es duro que muera un hijo en la cama de un hospital. Duro es que te lo asesinen y duro es que no lo puedas enterrar. Con la sentencia del Cuco no estáis nada contentos. Cuando yo estaba trabajando, cuando mi marido me llama y me dice al Cuco le ha caído esto, yo me tuve que meter en el servicio de la oficina y hartarme de llorar. De rabia, de rabia y de impotencia. Porque dije, esto es la antesala de lo que va a pasar en el juicio de mayores. Y nunca lo he comentado, creo que nunca lo he comentado, pero yo le decía a mi marido, Antonio, tengo... A ver, pero es que en realidad el Cuco tenía 14 años. Esto también hay que darse de cuenta de eso y de lo que le podía caer. Porque realmente porque siempre el caso de Marta lo tenemos como lo que le debería haber caído a esta gente por haber hecho esto. Y si nos paramos a pensar en otro tipo de casos, evidentemente, este se lleva la palma, ¿no? Pero hay que plantearse la justicia cómo tendría que intervenir en todo tipo de casos, ¿no? Y creo que en este se vio que la justicia no funcionó en ninguna de las maneras. Miedo. Porque si Miguel Carcaño en juicio dice, yo no la maté, solo le di un golpe y por eso hay sangre, ¿qué hubiera pasado? No había cadáver, ¿no? No se había encontrado el cuerpo de mi hija. ¿Puede perdonar una madre cuando han asesinado a su hija? Yo no, ¿eh? ¿Tú no has perdonado? Es que, ojo con lo que dice aquí la madre de Marta. Al no haber cuerpo, y esto sucede con otros muchos casos. Yo creo que hay casos de desaparecidos que yo pienso que analizándolos, sinceramente son similares al caso de Marta del Castillo, simplemente que en el caso de Marta sabían que había sido en ese lugar que justo estaban, o que entró Miguel Carcaño, que estaba el hermano allí, y fíjate que el hermano se zafa, y eso que está dentro de la casa. O sea que imagínate en algunos otros casos de desaparecidos que ni siquiera se sabe los puntos en los que estuvo esa niña desaparecida o ese niño desaparecido en un momento dado, y que seguramente sean homicidios sin cuerpo. Seguro. Lo que pasa es que como no se sabe nada, pues evidentemente no se puede condenar a nadie. No. Y sé que o sea, ¿cómo lo diría? No vivo con odio. O sea, el odio no está dentro de mí, pero no puedo perdonar. ¿Y no perdonas no solamente a Miguel Carcaño? No perdono al policía que estuvo en ese momento recogiendo la denuncia y le dijo a mi marido, bueno, váyase a casa que su hija se ha ido de fiesta. No puedo perdonar a la mujer de Francisco Javier Delgado, que siendo madre le dio coartada al marido. ¿Cómo esa señora puede darle un beso de buenas noches a su hija todos los días, sabiendo que yo no he podido enterrar a la mía? Hay muchas cosas que no puedo perdonar. Bueno, esta es la parte que salía en los informativos y demás. Es verdad que se habló muy poco de Rosa, que es la ex mujer de Francisco Javier Delgado. Ya lo era en aquel momento y han pasado 16 años y tenía una hija. Supuestamente ese día Francisco Javier, la coartada que tiene es que justo va a esa hora, sobre las 9 de la noche, a esa casa y no sale hasta las 11, o sea que tiene como un margen de 2 horas entre que fallece Marta del Castillo y él va a esta casa. Ahí se hace esa coartada de 2 horas y luego tiene otra coartada más
que sería la que le da su pareja en aquel momento. Ahora mismo no sé si siguen juntos, que sería María García Mendaro, que también fue imputada, que tenía vínculos con el PSOE, bueno, relación política por parte de sus familiares. Y ahí, bueno, ella dijo que estaba estudiando en esa casa. Bueno, todos sabemos un poco por ahí, pero evidentemente la coartada de Francisco Javier empieza con esa mujer que está nombrando aquí la madre de Marta. Y ahí se queda. Y espero no cruzármelos nunca. Porque el ser humano no sabe. Creo que no es consciente de la capacidad de reaccionar que pueda tener en un momento determinado. Hola, Miguel. Seguramente no quieras leer esta carta, pero me veo en la obligación desesperada de hacerlo en una última súplica a la persona que tiene en sus manos el terminar con una interminable tortura, que es el no saber dónde está mi niña. No me veas como una madre que odia, porque yo no tengo fuerzas ni para odiar, sino como una madre que intenta desesperadamente llevar un poco de paz a su vida. Te suplico una vez más que me recibas, o me llames, o me escribas. Yo solo quiero oírte, no reprocharte. Solo quiero que me digas por ti, por tu madre, por mí. Miguel, ¿dónde está el precioso cuerpo de mi niña? Y este programa creo que es de hace, no sé si 7, 8 años o algo así. De hecho, nosotros lo sacamos aquí en el canal hace no tanto. Creo que era Marta del Castillo por los 10 años o algo así del crimen. No estoy seguro, pero creo que sí. Y bueno, lo sacamos aquí hace unas semanas atrás. Y bueno, es que lo vemos a día de hoy y sigue en el mismo punto el caso. Es que es tremendo, ¿eh? Se lo comenté a Antonio. Yo le dije, le voy a escribir una carta a porque fíjate, le llamaba hasta niño, ¿no? Le voy a escribir una carta a este niño a ver si le remueve algo. A ver si le remueve, porque este niño es asesino. No sé, me salió del tirón. No fue una carta preparada, fue una carta que me empezó a salir. Yo digo que a lo mejor mi hija me guiaba, me iluminaba, no sé. ¿Y tuvo respuesta a la carta? Pues creo recordar que él no la quiso leer y su abogada se la leyó. Le dijo, si tú no la quieres leer, yo te la voy a leer en voz alta para que la escuche. Lo que pensaría, si luego se reiría, si no sé. No sé lo que se le pasaría por la cabeza en ese momento. No solamente mandas cartas, sino que enviaste un ramo de flores. ¿A quién le mandaste un ramo de flores? Salió desde la rabia, ¿eh? Salió desde la rabia. Nosotros nos enteramos donde se habían mudado el Cuco y su madre, pero era el cumpleaños de mi hija y entonces le dije a mi marido, voy a comprar un ramo de flores y se lo vamos a poner en el portal. Y le puse una nota y le dije, ya que tú sabes dónde está mi hija, llévale todo el ramo que no le puedo llevar yo. La esperanza, ¿cómo se vive en una situación tan dramática como esta? Es decir, la esperanza... Esta parte brutal, ¿eh? Aún así, ¿vosotros creéis realmente que la madre del Cuco pueda llegar a saber dónde está el cuerpo de Marta a día de hoy? Yo, sinceramente, pienso que no. O sea, es verdad que ella dijo que si le daban ese 1.000.000 de euros, ella, diría dónde está el cuerpo, daría una pista si realmente no la pudieran condenar por nada. Pero yo, a día de hoy, pienso que no lo sabe. O sea, yo creo que el Cuco no lo... Yo creo que solo habría una persona que podría saber dónde está el cuerpo y ni siquiera sería Miguel Carcaño. Creo que hay otra persona que pueda saber dónde está el cuerpo. Quizás 2 personas. Pero la madre del Cuco creo que no es una de ellas. Aún así, bueno, esto que hace aquí la madre o que hace la familia dándole
ese ramo para que se lo lleve y demás, que tenga como esa esperanza y esa perspectiva de realmente poder llevarle eso. A ver, obviamente es durísimo, pero pensarlo de esa forma también, pues creo que está bien, ¿no? Aparece, desaparece, se pierde, Totalmente. Sube y baja. Al principio tienes en tu cuerpo y en tu alma dolor y esperanza. Y esa esperanza, a medida que van surgiendo acontecimientos, por lo menos a mí, esa esperanza desaparece, otras veces vuelve a aparecer. Y bueno, llega un momento en que hoy por hoy la palabra que puedo tener sobre el tema de mi hija, tristemente, es aceptación. Qué difícil. Y si volvieras a saber lo que la vida te tenía deparada, ¿volverías a repetir la experiencia? Claro que sí. Porque nadie me va a quitar esos 17 años con mi hija, en los que ella nos hizo muy felices y nosotros la hicimos muy feliz a ella. Pero sí que es verdad que si volviéramos a vivir, a revivir, sabiendo lo que sabemos, cuántas veces nos hemos imaginado ese momento, ¿no? De si supiéramos lo que nos depararía la vida, ¿no? ¿Qué hubiéramos cambiado? ¿Qué hubiera cambiado de decirle a mi hija, Marta, no salga con tus amigos, vente a ver a tu tío que lo han operado de la rodilla? A ver, obviamente eso siempre pasa, o sea, cuando ocurren este tipo de cosas y aún, bueno, en otro tipo de casos, accidentes y demás, haberle dado ese último beso, ese tipo de cosas es obvio que son durísimas. Echando la vista atrás, no tan solo en un caso como este que es muy grande, que son ya más de 16 años y que obviamente recordarán a Marta cada uno de sus días, ¿no? Pero si te paras a pensar en todos los casos que habrá de desaparecidos que pensarán en tendría que haberle dicho esto, tendría que haber hecho esta cosa antes de que hubiese partido. Son cosas muy difíciles de aceptar. Vente con nosotros, o no sé, no puedes evitar el destino, no puedes evitar a lo mejor que hubiera conocido a Miguel Carcaño, no lo sé. Pero por supuesto pasaría por lo mismo, pasaría por tener a Marta como hija, aunque la perdiera con 17 años. Todos nosotros estamos muy unidos a la familia del Castillo porque sois un referente de fortaleza. Y creo que la pregunta esa que nos va a unir siempre es si algún día encontraremos a Marta. ¿Tú crees que encontraremos a Marta? Yo, sí, soy sincera, la única esperanza que tengo es que algún día, por casualidades de la vida, pueda aparecer, pero no porque la estén buscando. Pues muchísimas gracias, Eva, porque eres un grandísimo ejemplo para todos. No sé cómo habríamos podido reaccionar los demás en una situación como la tuya. Muchísimas gracias a vosotros también. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Bueno, así se acaba esta parte de este programa de Voces del Alma. Está colgado, pero, o sea, realmente no se ve desde Premium. Y la última parte que dice la madre de Marta, que realmente si se encuentra algún día algo de los restos de su hija, no va a ser porque la estén buscando, sino porque va a aparecer de casualidad. Y a ver, obviamente también le preguntaría si cree que en algún momento alguno de los implicados va a decir algo, pero parece que se piensa por parte de la familia que eso no va a ocurrir en ningún momento. Si no lo han dicho en todo este tiempo, que no va a ocurrir. De hecho, en el anterior vídeo que precede a este, que estuve viendo también algunos comentarios acerca de este caso, bueno, justo la entrevista que venía, mucha gente decía que
no... que ojalá apareciese el cuerpo, pero que hace muchísimos años ya, pero que la justicia que tenemos en este país que es demasiado injusta y que la madre del Cuco, Francisco Javier, la exmujer y toda la familia de la exmujer, realmente que habría que apretarlos mucho y que ellos saben muchos más datos y pistas de dónde podría estar ese cuerpo y que realmente podrían hacer como pensamiento que se les podría apretar mucho más ahí. Pero bueno, vamos a seguir comentando más cosas en este vídeo y ahora seguimos con más noticias del caso Marta del Castillo. Año implica a una tercera persona en el crimen de Marta del Castillo. Se trata de Rosa, la exmujer de su hermano Francisco Javier Delgado, a quien acusa de haberles dejado su coche para el traslado del cuerpo. Según cuenta ahora Carcaño, tras golpearla hasta acabar con su vida, su hermano fue a casa de su ex y utilizaría su vehículo para desplazar el cadáver. Unos 20 minutos hasta la finca Majalobo de la Rinconada, un lugar bien conocido por Francisco Javier, ya que había trabajado en la zona. Detrás la habría seguido él con su moto, con tiempo suficiente como para volver a la casa de camas donde vivía con su novia a las 11 menos 10. El puzzle encaja perfectamente según esta nueva versión, ya que la historia contada por Francisco Javier solo se sustenta porque tanto su exmujer como María García Mendaro le dan coartada. El hermano de Miguel siempre se ha situado en León 13, en torno a las 8:30 de la tarde. Yo no coincido más de 10 minutos con mi hermano puede llegar a las 8:30, yo antes de las 9 menos 20 estoy en la calle seguro. Y cuando su exmujer llega del trabajo a las 9 menos 10, Francisco Javier ya está en casa con su hija. Esto es lo que Rosa relata en el juicio. ¿Hablaron ustedes algo acerca de la desaparición de Marta esa tarde? Esa tarde no, nada. Él no me comentó nada. Sabía que él tenía que suplir el turno de las 12. Entonces yo sabía que a las 11 se iba siempre. ¿A las 11? 11:30. A partir de esa hora es María García Mendaro quien le da coartada. Y las grabaciones que le sitúan en el lugar del crimen a las 9:30 se aceptan. Esa prueba pues ante un juez pues no vale, porque no se le ve la cara. Ni tampoco la declaración del taxista, que asegura haberlo llevado a León 13 a las 12:30. Si tal y como dice Carcaño, volvieron al día siguiente para rociar a Marta con cal viva. Esto ayudará a la búsqueda con georradar y a la conservación de los restos óseos, huesos que podrían confirmar ese culatazo de revólver y otros muchos datos sobre la causa de la muerte. Una nueva búsqueda comenzará en breve. ¿Iba a ver a su hija, Francisco Javier? Todos los días. Vamos, siempre los domingos venía a almorzar. Eso era seguro porque era su día de descanso. ¿Es cierto que ese día no almorzó usted? No, ese día no almorzó conmigo. ¿Y cuándo lo ve usted entonces? ¿Sobre qué hora aproximadamente de la tarde? ¿El domingo? Sería tarde, a partir de las 7. ¿Hablaron ustedes algo acerca de la desaparición de Marta esa tarde? Esa tarde no, nada. Él no me comentó nada. No le comentó nada. No. Entonces, ¿cuándo le comenta algo relativo a la desaparición de Marta? ¿Qué día? Yo me entero cuando la policía llega a casa y Javier está allí y la policía viene a decir que Miguel se tiene que presentar en comisaría. Entonces ahí sí ya me entero yo, cuando la policía se va, le pregunto yo a Javier que qué ha pasado. Entonces, ¿Pero eso cuándo sucede? ¿Ese mismo domingo o el lunes ya? No, ya el lunes por la tarde. Es cuando yo me entero de que ha desaparecido una chica. ¿Y qué responde Francisco Javier? Que Miguel ha sido la última persona que la ha visto. Y por eso vienen a preguntar a Miguel. ¿Le comenta algo más o simplemente? No, nada más. Pregunté, ¿tú has hablado con el niño? ¿Has hablado con Miguel? Él me ha dicho que no sabe nada, que sí, que la dejó a la niña, pero que él no sabe nada de dónde puede estar. ¿Y con Miguel llegó a hablar usted en relación a esta cuestión? ¿A la desaparición de Marta? ¿Habló usted personalmente con Miguel? Yo hablo con él, pero más tarde, cuando ya lo acusan, ya todo el mundo lo señala, entonces yo le pregunto que si él sabe algo y él me dice que no sabe nada. No hay ninguna pregunta. ¿Cuál fue la reacción de Francisco Javier en el momento